Bueno, vamos a continuar con radiaciones. Bueno, estamos viendo el efecto de la radiación. En dosis pequeñas de 5 centisievens a 20 centisievens, normalmente casi no hay efectos visibles, pero sí aumenta mucho la probabilidad de sufrir cáncer. No hay mortandad aparente. De 0.2 a 0.5 Sievens ya hay efectos visibles en los glóbulos rojos, pero nada más es como temporal, aunque también aumenta la probabilidad de cáncer. De 0.5 a 1 Sievens hay una intoxicación leve de piel, dolor de cabeza y esterilidad temporal masculina. De 1 a 2 Sievens hay intoxicación leve por radiación, náuseas, vómitos, anorexia, fatiga, depresión del sistema inmune y riesgos de infección. Y ya empieza a haber mortandad relativa aproximadamente del 10% en el primer mes después de la exposición. De 2 a 3 Sievens, la intoxicación severa genera náuseas, vómitos, pérdida de pelo, fatiga, pérdida masiva de leucocitos y por tanto un aumento en la probabilidad de infección muy severa, y ya se da una pérdida de fertilidad de manera permanente en mujeres. Tiene un 35% de mortandad en el primer mes. De 3 a 4 Sievens hay una intoxicación severa por radiación, náuseas, vómito, hemorragias, hemorragias internas, sobre todo los órganos que estén más irradiados, como los riñones o el hígado. Tiene un 50% de mortandad dentro del primer mes. De 4 a 6 Sievens hay una intoxicación severa por radiación, que se ven náuseas, vómito, hemorragias internas. Esterilidad femenina, tiene un 60% de mortandad, de esto dentro de los primeros 30 días. De 6 a 10 Sievens ya es una intoxicación aguda por radiación, tiene un 100% de mortandad dentro de las primeras 2 semanas después de la exposición. Y pues hay una destrucción total o parcial de médula ósea. Vienen daños en tejido gástrico e intestinal y posterior infección y hemorragia. Como también ya no tienes sistema inmune y tus células intestinales están muertas, pero no tus bacterias, las bacterias te empiezan a comer desde dentro. De 100 a 50 Sievens, también ya de aquí para adelante todos se mueren, pero estos lo hacen con una muerte celular gástrica, intestinal, diarreas masivas, hemorragias, pérdida del conocimiento, coma, delirio y finalmente la muerte. Esta intoxicación es un poco más rápida que esta. Esta otra intoxicación de 50 Siemens en adelante es una dosis muy, muy aguda y viene primero una desorientación, finalmente el coma y la muerte. Digamos que estas son las personas que menos sufren y normalmente es en el primer día o 2 días después de la exposición. Y bueno, vamos a hablar O sea que las personas de Chernobyl, los seres de Chernobyl fueron los que menos sufrieron. No, no. No dice los días. No, los trabajadores de Chernobyl hasta la fecha siguen muriendo de cáncer. Eso significa que la mayoría de los trabajadores de Chernobyl realmente recibieron dosis como de 2, 3, 4 Sievens a lo mucho, porque fueron muy pocos los que murieron de exposición aguda. Realmente, o sea, los que sí murieron de exposición aguda en Chernobyl fueron los trabajadores directos de la planta que se sacrificaron por tratar de hacer más masiva Ajá. la tragedia. Yo me refería a ellos, no Algunos los nombres bomberos, por ejemplo, sí caben ahí. Algunos bomberos, de hecho, o sea, ni siquiera eran trabajadores de la planta. Los bomberos fueron los que se llevaron una de las peores partes, porque muchos trabajadores de la planta de Chernobyl se alcanzaron a evacuar a tiempo y pues ya no volvieron ni siquiera a hacer limpieza. Entonces, pues, su daño es mínimo, pero los que regresaron para hacer trabajo de limpieza, esos son los que se llevaron dosis pues como de 0.5 a 4 Siemens, porque la mayoría sí vivió los próximos años, pero empezaron a desarrollar episodios de cáncer que fueron fulminantes. Para la mayoría, o sea, hasta la fecha siguen muriendo. También hay muchos casos de malformaciones que todavía se dan, ¿no? Yo Ah, creo sí. que se heredaron. Sí, o sea, para que se den esto, donde la esterilidad masculina, esterilidad femenina permanente, esta, como de un Siemens. O sea, no presentó cáncer la persona, pero su descendencia sí tiene problemas, como de un Siemens. Bueno, vamos a hablar un poquito del ciclo celular.
La división celular que ustedes conocen, la que se llama mitosis o meiosis, que vamos a hablar más de mitosis nada más, presenta las siguientes fases, lo que es la profase, prometafase, metafase, anafase, telofase y la citocinesis, que es la división de la célula. Eso es lo que es la mitosis, o la conocida como fase M. Después viene una fase que se llama fase G1, que es de crecimiento. Esta fase G1 involucra una revisión exhaustiva del DNA que viene por parte de la proteína P53 y otras proteínas involucradas en el proceso, donde se hace un autoanálisis para ver si debe de continuar con la división celular. O sea, aquí puede parar la división celular, puede parar aquí. O mejor dicho, puede iniciar aquí también. Entonces, aquí la célula empieza a aumentar su tamaño, empieza a duplicar la cantidad de citoplasma presente y de DNA y todo eso, hasta que no, de DNA es hasta acá. Maquinaria enzimática, principalmente organelos, mitocondrias, todo se empieza a duplicar, el citoesqueleto se prepara para la división y bueno, aquí viene la fase G0, que es la de la revisión celular. Después de la fase G1 viene la fase S o interfase, que es donde se da el crecimiento y la replicación del DNA. Entonces, aquí se dan los procesos de recombinación y todo esto. Entonces, el DNA no se replica hasta que la proteína P53 da el visto bueno. Ya después viene la fase G2, que es donde ya se da la separación literalmente, y ya finalmente la división celular. Aquí, en esta se empiezan a formar las estructuras, más bien se sintetizan las proteínas que van a dar las estructuras de división, tales como las proteínas de las fibras de uso, y las proteínas para formar los telómeros y, no, pues sí, también telómeros y toda la maquinaria ya se acaba de dividir aquí. Por eso se llaman G1 y G2, porque las dos son de crecimiento, de growth. Y bueno, aquí vemos en esta figura rupturas cromosómicas después de un Gray de rayos gamma, visualizando una metafase de linfocitos de sangre periférica humana. En la figura A, que es cómo se deben de ver convencionalmente, y en la figura B, la aplicación de la eliminación del punto mediante cafeína. Las fechas indican la ruptura. Sí, bueno, la identificación, pero bueno, aquí se ven las rupturas de los cromosomas. Estas se ven bien drásticas. Se ve cómo se rompieron los cromosomas después de un Gray de dosis de radiación. Entonces, pues sí, vemos cómo la radiación destruye el DNA literalmente. Entonces, la célula no tiene ni siquiera los mecanismos para poderse reparar después de sufrir un daño considerable. Resultados del tratamiento de cáncer pancreático en la hospitalización, bueno, en este hospital. Para este estudio, que se realizó entre 1987 y 1993, se trataron un total de 167 pacientes, de los cuales 111 fueron sometidos a intervención quirúrgica y 11 fueron rescatados mediante radioterapia. Y vamos a trabajar con eso. Vamos a ver qué onda. Y esta es la supervivencia de las células, bueno, en escala semilogarítmica. Aquí vemos, esta es la radiación a la cual fueron sometidas las células, y esta es la fracción de supervivencia. Del 100% de supervivencia, después de 3 grays de radiación, llegamos al 50% de mortandad relativa. 5 grays, alcanzas el 90% de mortandad relativa. Esto es lo mismo, pero esa es escala lineal y esa es escala semilogarítmica. Aquí está. Y aquí vemos entonces cómo se va dando el descenso. Llega un momento en el que esto se comporta linealmente, pero la primera parte sí no es lineal, las últimas sí. Porque vemos que incluso a 10 grays de radiación, algunas células cancerosas siguen vivas. Efecto de la reparación celular en la supervivencia del DNA. Aquí vemos 3 curvas. Cada una, aquí vemos la dosis de radiación que se aplicó, la fracción de supervivencia, una décima, una centésima, milésima y una 10 milésima de las células. En el primer caso, las células se sembraron dejando reparar el daño celular después de haberlo sufrido. Aquí está. Después, las células se sembraron inmediatamente tras la irradiación.
No, bueno, aquí entonces se sembraron, pero se les dio un tiempo antes de volverlas a sembrar. Las dejaron así como que reposar y luego ya las sembraron. Aquí no, aquí las sembraron inmediatamente después después de sufrir el daño. Entonces aquí vemos cómo baja mucho la tasa de supervivencia. Y esta es células que se trataron con adenosino, arabinosino de adenosina. ¿Qué es esto? La adenina, ustedes saben que es una base del DNA, pero la adenina debe estar unida ¿a qué? A la ribosa. La ribosa es un azúcar de 5 carbonos, el adenosino también. Entonces, la enzima los confunde, lo pega, pero ¿cuál es la diferencia? Que no tiene el 3' libre para que pueda continuar la replicación del DNA. Entonces vemos que con la aplicación de algunos inhibidores de la replicación del DNA, mejora la eficiencia de la quimioterapia. Ahora, otro de los usos, que por cierto tengo algunos alumnos trabajando literalmente en esto, más bien en esta área, se encuentra la irradiación de órganos completamente para su trasplante. Bueno, estos órganos son órganos duros, no es un vaso, un riñón, no. Normalmente es únicamente hueso y córnea, casi nada más. Hay algunos de piel, pero son muy, muy raros. Pero bueno, ¿en qué consiste esto? Hagan de cuenta que una persona sufre un accidente. Ya saben, casual aquí en la Ciudad de México, vas en la moto, te pasa un cochecito encima y te rompe el pie, no sé, más bien el hueso del pie en unos 54 pedacitos. ¿Qué es lo que dirían el común de los doctores? La mayoría de los doctores te va a decir, pues córtenle el pie, ya no tiene reparación. Un biomédico te diría, no, sáquenle todos los huesos que están rotos, que es la infinita mayoría, y hay que ponerle un implante, un hueso metálico. Y bueno, entonces, en el convencional de que le cortan el pie, el porcentaje de recuperación de movilidad es del 0. Si pones el implante, el porcentaje de recuperación de movilidad oscila entre el 20 y el 40%, dependiendo, ahora sí que la cantidad de hueso que haya sido desplazado por metal. Hay otro procedimiento que es una mezcla del implante metálico con hueso proveniente de coral. Toman fragmentos de coral y los ponen aquí flanqueando el hueso, el hueso metálico, o al revés, la varilla metálica recubierta de coral, y entonces viene una recuperación que va como del 60%. Pero existe otro todavía mayor, que en realidad es tomar huesos de cadáveres, radiar, les haces un lavado exhaustivo, primero para eliminar grasas, proteínas y todo lo que puede existir de biomoléculas, y luego finalmente los radias exhaustivamente para destruir toda biomolécula presente, toda biomolécula. Lo único que te va a quedar es la estructura calcárea. La única ventaja es que esa estructura calcárea ya tiene toda la estructura interna, la microestructura, para que se puedan implantar nuevas células de médula ósea. Entonces, y el tejido nervioso que pueda ramificar ahí. Entonces, el tejido nervioso pues ya lo pones hacia un lado, sí hay pérdida de movilidad y todo eso, por lo menos más temporalmente, pero precisamente al poner un hueso de un cadáver, el porcentaje de recuperación oscila en el 80%. Bueno, también depende del daño y todo eso, pero eso del banco de huesos es una tecnología que apenas está surgiendo. También para córnea y piel se está aplicando. La piel, pues como ya está radiada, bueno, la piel se irradia un poco menos. No destruyes todas las biomoléculas, porque la piel es biomolécula, no es una estructura calcárea. Entonces, sí destruyes todas las células vivas, no dejas ninguna proteína que pueda tener algún efecto X o Y que pueda ser confundida con una proteína viral o X, sino que nada más es la pura estructura de dejar la membrana permeable para que al ponerla en la piel quemada, por ejemplo, pueda sanar y pueda transpirar. Y este es uno de los usos directos de la tecnología de la radiación. Y bueno, la naturaleza, así como la vemos, tan linda, tan preciosa, tan hermosa, nos está radiando entre 50 y 150 desintegraciones por segundo. Y pues estamos habituados a eso. Eso es lo que nosotros necesitamos, de hecho, creo que para funcionar bien.
Estas desintegraciones pueden provenir del ambiente natural de los isótopos radiactivos que se están desintegrando o vienen de las estrellas. Literalmente, cuando dicen que el cosmos les habla, yo creo que a lo mejor sí, los rayos gamma de los agujeros negros que nos rodean nos están radiando y a lo mejor a eso se refieren. Y de ahí vienen las 150 desintegraciones por segundo que recibimos. ¿Cuál es la dosis que deben de recibir las personas? Existe una terminología que se llama POE, que significa personal ocupacionalmente expuesto. Los otros son no POEs o público. Eso me suena como el libro de Harry Potter, los magos y los no magos, no mago. Bueno, entonces los POE, el personal ocupacionalmente expuesto, puede recibir una dosis efectiva anual de 20 milisievents, mientras que un usuario del público nada más uno. El límite de dosis equivalente para cada órgano, ya visto del POE son 150, de piel 500 y para el público general son de 15 y 50. Esto es así como que pero estos son más altos que es que este es de cuerpo entero, este es del órgano ya directo. Porque pues obviamente, si tú estás manipulando una fuente radiactiva con los dedos de la mano, pues obviamente los dedos de la mano van a recibir una dosis de radiación mucho mayor que los del pie. Y entonces, ya haciendo el promedio, todas las de tu mano con los del pie, máximo 20. Y para eso existen dosímetros. Esos dosímetros te permiten saber precisamente cuánta radiación estás recibiendo. Aquí vemos un dosímetro que te dice, vosotros habéis recibido 0.12 microsievents en una hora. Y ahí ya hay de anillos y lo que estás manipulando es con la mano la fuente radiactiva, de pulsera y de pecho, por ejemplo, para placas radiográficas y cosas así. Y aquí son cambiables los dosímetros para que las refracciones, para que tú vayas pues haciendo un chequeo cotidiano. Y eso es reglamentario en los POEs de todo el mundo. El personal ocupacionalmente expuesto a radiación en todo el mundo debe de checar cuánta radiación recibe. Y hasta aquí le dejamos el día de hoy. La otra clase, continuamos.